Pues hoy vamos a tener algo un poco diferente y a ver si soy capaz de poder en corto espacio de tiempo hablar acerca de la revelación. Durante 3 domingos voy a estar hablando de esto. Voy a hablar acerca de la revelación. Domingo que viene sobre la preservación de la palabra de Dios y el tercer domingo sobre la iluminación de la palabra de Dios. Toda la semana pensando, leyendo, meditando, y yo personalmente he sido ricamente bendecido por lo que he podido aprender y refrescar y de nuevo afianzar en mi propio corazón sobre las Sagradas Escrituras, sobre la palabra de Dios. Y hoy pues me gustaría hacer una pequeña, a través de 2 horas y media que vamos a estar aquí, soy un hombre de convicciones, nada, 35 minutos, 45 minutos, intentar resumir la revelación. ¿Qué nos dicen acerca de la revelación de la palabra de Dios? Y he hecho un PowerPoint un poco diferente, con bastantes datos. Intentaré ir rápido, que si lo puedo dar todo, creo que cubriremos bastante. Es una especie como de estudio, predicación, algo no se sabe qué es. Tú lo coges y lo aplicas a tu vida, ¿vale? Y espero que te sea útil. Escrito está. Me encanta ir al notario. Algunas veces que he tenido la oportunidad de ir, es que me encanta. Me encanta ir al notario porque todo tiene que estar escrito. Y todo tiene que estar comprobado. ¿Has ido alguna vez al notario? Te dan el DNI, lo pone ahí el notario delante, comprueba que lo que vais a firmar, el DNI, usted se llama, a ver, ¿vive en la calle tal? Sí, lo comprueba absolutamente todo, va girando las páginas, todo tiene que estar escrito. Y además que no firmas si las cosas no están bien. Te falta un pequeño papel o algo y el notario te dice, lo siento mucho, pero no podemos firmar. Tiene que estar todo escrito. Cuando viene el Señor Jesucristo, esta es una de sus frases. Escrito está. Escrito está. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice la Escritura. La palabra de Dios está escrita, es la revelación de Dios para nosotros. Cuando era joven aprendí el credo que teníamos nosotros en la iglesia en Valle de Hebrón. Lo memorizamos y se me ha olvidado parte de él, pero empezaba así y decía: creo en la inspiración verbal, plenaria e inerrante de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Creo en un solo Dios eternal, existente en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo en la creación del hombre por el acto directo de Dios, la encarnación y el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo, su resurrección de entre los muertos. Creo en la venida corporal de Cristo a la tierra, su poder para salvar al hombre del pecado personal, santificarlo del poder del pecado y apartarlo de la mala reputación del pecado. Creo en el nuevo nacimiento a través de la regeneración por el Espíritu Santo y el don de la vida eterna por la gracia de Dios. Escrito está lo que acabamos de decir. Está escrito. Y creemos en la inspiración de las Sagradas Escrituras, la revelación de Dios. Y me gustaría pues explicar un poquito qué significa la revelación de Dios. Vamos a poner simplemente algunas cosas en el PowerPoint que nos lo pueden explicar. Revelación. Estamos leyendo el libro de Apocalipsis.
curiosamente, ¿verdad? El libro de Apocalipsis. Y el libro de Apocalipsis es el libro de revelación, ¿no? Estamos todos en un telón. Imaginaros por un momentito. Vosotros sois los que estáis sentados y de repente esto está cubierto. No sabemos lo que hay en el otro lado. No tenemos ni idea de lo que nos vamos a encontrar. Y este telón tiene que ser abierto. El hombre se hace las preguntas típicas. Mientras se sienta en la vida, se pregunta él a sí mismo, ¿de dónde venimos? ¿Qué hago yo aquí y hacia dónde voy? ¿Quién me ha traído a este asiento? ¿Quién es lo que voy a ver? ¿Y qué es lo que voy a hacer después de que me vaya de aquí? Necesito que me revelen la razón de la existencia, de mi propia existencia. Y entonces viene el Apocalipsis, que significa simplemente esto. Es un prefijo que significa desde o fuera, y calipsis, que significa cobertura. Se va a tener que abrir el telón. Se va a tener que revelar lo que hay detrás. Y esto es algo realmente que a mí me asombra, me maravilla. Se me ponen los pelos de punta, me emociono. Realmente es algo que a mí me toca profundamente en mi propio ser. Y es que este telón se abre en un momento determinado en la historia. Y lo que nos va a explicar este telón es que este telón se nos abre y nos explica a Dios. Se va a explicar a sí mismo Dios. Este libro es el libro que va a explicar a Dios. Hay tres cosas en este libro maravillosas. Va a explicar la gloria de Dios, va a explicar la razón por la cual Dios creó al hombre y cómo redimirlo en la persona de Jesucristo. Creo en la inspiración de las Sagradas Escrituras, la revelación de Dios. Dios se va a revelar ahora. Y lo hace a través de este precioso libro. No hay otro. No hay otro lugar donde nosotros podamos entender la revelación de Dios. Me encanta decirlo esto. Pongo el ejemplo siempre. Yo tengo 3, 4 ejemplos que uso mientras evangelizamos. Y hay uno que es bastante convincente. Yo les digo a la persona que hablamos y les digo, mira, ¿me permites un momentito? Vamos a suponer, imagínate una persona que nos acabamos de conocer, ¿no? Y le digo, simplemente, vamos a suponer que te digo que tu casa es mi casa. Y digo, es una suposición, ¿eh? Porque claro, ya empiezan y dicen, a ver qué sale de aquí, ¿no? Digo, tu casa es mi casa. Y entonces te voy a denunciar, porque has poseído mi casa. Y nos vamos a juicio. Y vamos con 2 palabras. Tú vas con tu palabra y yo voy con mi palabra. Y tú dices, no, mi casa es mi casa. Y yo digo, no, tu casa es mi casa. Te has apropiado de ella y esta es mi casa. Y vamos delante del juez y el juez, ¿qué es lo que va a decir? No va a creer a tu palabra ni va a creer a mi palabra. Tu palabra no sirve para nada y mi palabra tampoco sirve para nada. ¿Qué es lo que va a pedir un juez para saber si la casa es de alguien? Las Escrituras. La palabra de Dios. Y Dios lo que va a hacer va a ser revelar qué es lo que está escrito. De ahí la maravilla, hermanos, nosotros como creyentes, de poseer este precioso libro que es las Sagradas Escrituras. Y Dios se va a empezar a revelar. Y lo hace de una manera muy hermosa, esta revelación. Fíjate, he puesto esta nota, es un poquito para que veáis la profundidad, que la tendría que poner al final, pero para que veáis una persona que dice, me gustaría leerlo con vosotros, ¿vale? ¿Sí? ¿Se ve desde ahí? ¿O lo veis? ¿Sí? Luego lo pondré en el grupo porque vale la pena, solo vale la pena hasta leerlo. Tendría que ir al final del culto, pero lo he puesto en el principio porque yo no podía aguantarme. Digo, por si algo ocurre en el culto y se me olvida, lo pongo ahora, ¿vale? Mira qué bonito, mira qué bonito. La Biblia contiene la mente de Dios.
el estado del hombre, la senda de salvación, la ruina de los pecadores, la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos obligatorios, sus decisiones inmutables. Leedla para creer, creedla para vuestra seguridad, practicadla para ser santos. Contiene luz para dirigiros, alimento para nutriros y consuelo para alegraros. Es el mapa del viajero, el cayado del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la cartilla del cristiano. Es aquí donde se restaura el paraíso, se abre el cielo y se descubren las puertas del infierno. Cristo es la materia de estudio. Nuestro bien es su designio y su fin, la gloria de Dios. Debe inundar la memoria, gobernar el corazón y guiar los pies. Leedla lenta y diariamente en actitud de oración. Es la mina de riqueza, un paraíso de gloria y un río de placer. Se os ofrece en la vida, se abrirá en el día de juicio y perdurará para siempre. Involucra la responsabilidad más elevada, recompensa la obra grandiosa y condenará a quienes jueguen con su contenido. Amén. ¿Alguien puede despedirnos en oración? Se acabó el culto. Porque con esto ya hay suficiente. Qué bonito. Cuando era joven, me regalaron mi primera Biblia. Y amé las Escrituras ya desde la niñez. Este precioso libro que me ha apartado del pecado y me ha enseñado a la persona de Jesús. En guardarlo hay grande galardón. Dios se revela a nosotros a través de una forma maravillosa y lo hace con tanta precisión, como un notario, como un legislador, como un juez, como un abogado, de una forma muy, muy precisa. Lo hace de una manera verdaderamente maravillosa. Empiezan las Escrituras y en el libro de Génesis Dios crea al hombre. Y en Génesis capítulo 3, versículo 8, dice que la voz de Jehová se paseaba en el huerto. Y Adán y Eva escuchaban la voz de Dios. Audible, la escuchaban. Tenían comunión con Dios. No necesitaban más que solo a Dios hablarles. Y Dios, escuchaban esa voz de Dios. ¿Te puedes imaginar cómo sería la voz de Dios hablando Jehová a Adán? Hay una especie de progreso, de revelación progresiva, que lo que está ocurriendo es que el telón solo está abierto un poquito, no está abierto completo. Nunca lo veremos desde este lado de la tierra, el telón todo abierto, nunca. Ahora vemos oscuramente, pero llegará un momento que veremos. Pasaremos el telón al otro lado. De momento estamos en este lado de aquí y tenemos la revelación de las Sagradas Escrituras que nos está explicando a este Dios y nos está explicando a nosotros mismos. Pero la voz de Jehová se paseaba en el huerto. Dios va a ir revelando poco a poco un poco más. ¿Y te acuerdas? Éxodo 31, 18. Que Dios le dice a Moisés, escribe. Pero las tablas de Dios fueron escritas con el dedo de Jehová. Hay varios lugares donde no es solo la voz, sino que Dios va a escribir su propia voz. En varios lugares en la Biblia sale. Sale en las tablas. Moisés tuvo esas tablas. ¿Qué pasó con esas tablas? ¿Alguien se acuerda? Se rompieron. Imaginaros, escritas por Dios, esas tablas con el dedo de Dios. En el libro de Daniel se encuentra una mano escribiendo en la pared, Mené, Mené, Telec, Uparsin, allí. Y hay otro lugar donde Jesús escribe en tierra, no se sabe lo que... Hay muchas suposiciones, a mí me encantan. Algunos tienen unas ideas que de los que escribió en tierra. A mí me gustaría pensar que escribió gracia, aquella mujer que pecó, escribió gracia.
pero también hay unos libros que seguramente el Señor ha escrito. En el libro de Apocalipsis sale el dedo de Dios. Pero fíjate, esta revelación continúa y este telón se va abriendo. Y ahora el verbo de Dios. ¿Quién es el verbo de Dios? Alfredo. El Señor Jesús. En el principio era la palabra, el logos. Escritura, sí, en las tablas, la voz de Dios, pero ahora la persona, la palabra de Dios, es el verbo encarnado y dice, yo mismo soy la palabra. Uno de los discípulos le decían, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo descendí, yo soy la palabra de Dios. El libro de Apocalipsis dice que cuando el Señor Jesucristo venga, dice su nombre es el verbo y su nombre es la palabra de Dios. Maravilloso. Vaya introducción del telón. Audiencia, vosotros que estáis aquí, la voz de Dios, el dedo de Dios, el verbo de Dios, la palabra de Dios. Ese es el tema de las Escrituras. Dios hablando al hombre, revelándose al hombre, dándose a conocer de una manera maravillosa. ¿Cómo lo va a hacer Dios? En la revelación hay dos tipos de revelaciones. Está la revelación general, que se llama. Es muy bonito esto, porque toda esta información es acerca de los teólogos, estudiosos, de cómo poner todo esto de una manera, sintetizarla para poderlo entender y al mismo tiempo para poder proteger este libro maravilloso. Entonces ellos dicen, mira, hay una revelación general que la podemos ver. En primer lugar, esta revelación general de Dios es a través de la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Qué bonito la creación. Sale tantas veces en la Biblia que Dios sale a revelarse y dice, yo soy Jehová quien creó los cielos y la tierra. Yo soy quien he creado todas las cosas. La Biblia, ¿cómo empieza? ¿Alguien puede decírmelo? El primer versículo, ánimo. Amén. Entonces sale adelante. Yo soy el creador y fuera de mí no hay otro. Yo, Jehová, hice todas las cosas creadas. Tengo guardado en el Facebook un vídeo de pájaros. Alguien lo puso y lo vi y dije, ¡wow! Montones de pájaros de colores, lo pondré en el grupo. Digo, vaya artista Dios. Cómo coge el pincel y dibuja y crea de una manera tan maravillosa. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos y Dios hizo todas las cosas y qué hermosura de creación. Tanto para arriba como al medio, es maravilloso como Dios crea. Y Él usa mucho la creación. Usa árboles, plantas y nos invita a nosotros a mirar. Yo soy el Dios que creó todas las cosas. No te afanes por el día de mañana. Yo cuido las aves de los cielos, los lirios de los campos. Yo soy el cordero, yo soy el león, yo soy la fuente, yo soy el pan, yo soy el agua. Serás como un cedro, serás como una palmera. En fin, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Yo soy las... En fin, Él usa la creación para revelarse a sí mismo de una manera maravillosa. Y usa, evidentemente, la constitución humana. Sí, la usa. Usa la constitución humana. Y tanto que sí. El ser humano, su intelecto, su sentimiento, su voluntad. Dios puso en el hombre, cuando lo creó, ¿qué puso alrededor de él? Su imagen y semejanza.
El ser humano es dentro del reino de la creación, es la obra suprema de Dios. Él creó a través de su palabra todas las cosas. Dijo y fue hecho, pero cuando creó al hombre, lo formó. Usa otro verbo en hebreo. Él tenía poder en su palabra para decir, sea la luz, y fue la luz. Pero cuando creó al hombre, lo formó del polvo de la tierra y puso en él aliento de vida, y el ser humano, al mirarse a sí mismo, dice, sí, yo tengo intelecto, sentimiento y tengo voluntad. Por eso el hombre se pregunta, en medio de todo esto tiene algo el ser humano que dice, hay algo mucho más allá, que es la conciencia y la razón. Además, ¿habéis visto lo que dice el libro de Romanos? Que el Señor escribió en sus corazones la conciencia, para que podamos distinguir entre el bien y el mal. No tenemos capacidad para hacer el bien, nuestra capacidad está constantemente a hacer el mal, pero hay una conciencia en que podemos diferenciar entre el bien y el mal. Esto es algo maravilloso, muy importante, porque tenemos la conciencia y la razón de que nos preguntamos qué hay detrás del telón, y ¿me puedo yo creer lo que estoy viendo? De manera muy bonita. Pero hay otra evidencia de la revelación general, que es el sentido de providencia. Lo hablaba con Rosa, esto, y lo puse aquí porque creo que me pareció propio ponerlo, el sentido de providencia. Simplemente, el hombre peca, y en el momento que peca, hay un asesinato entre dos hermanos. Piensa un momentito en la historia. Si no hubiera un sentido de providencia de alguien, como decía Alfredo, que dirige la historia, estaríamos hechos un desastre. Estaríamos matándonos los unos a los otros. El pecado sería tan profundo que habría una anarquía tremenda. Pero hay un Dios en los cielos que gobierna, que dice la Escritura que Él es el alfa, la omega, el principio y el fin, y Él dirige la historia. Y hay un sentido de providencia. Con todo el pecado que ha existido en el mundo, estaríamos, sí que han habido guerras y existen. De hecho, mencionábamos que hay 100 guerras existentes en la tierra actualmente, conflictos bélicos. Salen pocos en las noticias, pero te entras en... ¿Cuántos conflictos hay? Me parece que son 87 conflictos bélicos actualmente. La gente se mata, hay odio, envidia, en fin, podredumbre por todos los sitios, pero hay un Dios en los cielos que tiene su providencia y gobierno. Rosa y yo estábamos en el parque una tarde esta semana y estábamos disfrutando del frescor de la creación, había un momentito de fresquito. Y justo delante de nosotros, en el banco delante, había un grupito de hormigas. Me encanta. Estaban batallando con una patata chip grande, era un frito de estos así, un taco de estos, y había un montón. Estaban intentando romper esa patata para llevársela, y Rosa y yo estábamos observando y digo, no sé si intervenir o no. Digo, va, les voy a echar una mano. Cogí un palo y les rompí la patata en partes, y de repente, pues, cada uno cogió la suya y se fueron. Y digo, fíjate, Rosa, digo, no sé si se habrán dado cuenta de que hay alguien que les ayuda. Ellas van a su historia. No se pararon a mirar y decir, gracias. Pero hay un Dios en los cielos que viene a tu vida y rompe tu patata. Permitidlo que lo ponga tan sencillo. Hay un Dios en los cielos que en su providencia interviene en la historia de nuestras vidas, y nosotros tenemos que levantar los ojos al cielo y decir, hay un Dios en los cielos que gobierna, quita, pone, saca, mueve, y se revela de una manera maravillosa. Sí, que está la voz de Dios, el dedo de Dios, la palabra de Dios, y Dios se va revelando y tanto en la creación,
en la constitución del ser humano, en mi intelecto, voluntad, sentimientos, en la razón y en el sentido de providencia. Lo decimos muchas veces, pero es un milagro que estemos aquí. Es un milagro que estemos aquí. Porque hay un Dios en los cielos que ha venido a nuestras vidas y podíamos estar, lo he repetido mucho, pero podíamos estar en la cuneta, pero estamos en su cubeta. Y Él nos mima y nos cuida y se va revelando de una manera verdaderamente maravillosa. Pero hay una revelación especial, ¿vale? Esta revelación especial está en el libro de Hebreos. Vamos a ir un momentito allí. El libro de Hebreos, capítulo 1. El libro de Hebreos, capítulo 1. Un versículo muy importante para hablar de la revelación de Dios. Esta revelación especial. Capítulo 1, versículo 1. Mira que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces. Vamos a quedarnos aquí. Muchas veces. ¿Sabes qué? Dios no ha guardado silencio. Desde que formó al hombre, la voz de Dios ha salido. Y habla, y Dios habla, y Dios habla. Y dice las Escrituras que habló muchas veces, y tanto que lo hizo. Como dicen las Escrituras, estas muchas veces, y no solo de muchas veces, sino de muchas maneras, como nos dice en el versículo aquí, en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios escogió en el Antiguo Testamento la ley de Dios y escogió sueños, visiones, profetas, hablaba a través de las naciones, de juicios. Dios iba hablando, iba hablando, iba hablando, iba hablando, iba hablando, iba hablando, iba hablando. No va a haber nadie en la eternidad que diga que Dios guardó silencio, que no se reveló a mí. No tendrán excusa ninguna, dice el libro de Romanos. Se les dio dado la creación, la conciencia, la palabra de Dios y la voz de Dios que salió. El profeta habla, el Isaías. Oíd cielos y tierra, la palabra de Jehová. Dios habla. Y hemos dicho muchas veces también en la Iglesia que no hay mayor juicio que el silencio de Dios. Cuando Dios calla, no hay mayor juicio que el silencio de Dios. Pero dice que Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Tú te acuerdas las Escrituras? Hay dos momentos maravillosos. En la Escritura hay varios momentos donde parece que Dios de repente sale del escenario y baja a la vida, ¿vale? Monte Sinaí es uno de ellos. Lo leía esta semana y yo decía, no veas, el monte como humeaba, Jehová había bajado, tuvieron que poner simplemente unas barreras para que el pueblo no pudiera entrar, si no moriría. Dios estaba allí. Dios estaba allí. Pero hay otros momentos en la vida del Señor Jesucristo que los cielos fueron abiertos y se escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, es la palabra de Dios, a él oíd. Y ahí tienes al Señor Jesucristo, que es la palabra de Dios. Esta palabra de Dios se ha puesto en las Sagradas Escrituras. Pongo otro ejemplo cuando testifico a alguien que igual te puede ayudar. Pero imagínate por un momentito que... Voy a poner el ejemplo de Nick. ¿Me permites? Te pongo... Imagínate que Nick escribe a su hijo y le hace una nota. Y en la nota le dice: cariño, ves a comprar una botella de leche, recoge la habitación y aprovecho para decirte que tengo un profundo amor hacia ti, tu querido papá. Y se lo deja en la mesita de su habitación. Su hijo se levanta y coge la nota de su papá
Entre Nick y su nota no hay ninguna diferencia. Nick está en la nota. Sus palabras están en la nota. Y la presencia de Nick no está, pero está la palabra de Nick. Y cuando su hijo lee, dice, mi papá me ha dicho que vaya a buscar la botella de leche, que recoja mi habitación y que siente un profundo cariño hacia mí. La palabra escrita tiene tanto poder como la presencia de la persona. ¿Sí? Permitidme, yo no necesito en estos momentos ver a Jesús. Le veré, le veremos. Le veremos, pero en estos momentos Dios me ha dejado su palabra, las Sagradas Escrituras, la fuente de toda revelación divina. Y esta palabra de Dios es tan poderosa, tan poderosa. De hecho, nosotros en el despacho tenemos una exposición de Biblias, más de 300 Biblias, y Rosa y yo solíamos ir por España, diferentes lugares, a hacer exposiciones, y tenemos 18 paneles donde se explica los diferentes Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y tal, y se nos ocurrió poner el último panel, que cuando alguien venía de fuera miraba así, ¿de qué significa la Biblia? ¿Qué es las Escrituras? Pero el último panel pusimos la razón por la cual exhibíamos las Biblias. ¿Sabes qué versículo es? Estas cosas fueron escritas para que creáis en el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Este libro me revela a la persona de Jesús. Y cuando me revela a la persona de Jesús, ¿qué encuentro? Encuentro una cruz, diciéndome que me ama, como decía Alfredo, mucho, porque es así de gordo, mucho me ama. Entonces yo creo este libro sagrado. No hay otra revelación, no hay otro lugar, no hay otro telón, es el único telón que existe. Y esta revelación maravillosa es lo que nos dice la Escritura de la inspiración de Dios. Que Dios inspiró a los hombres para que revelasen. Hay 3 tipos de manera de inspiración. Esta nota que tú le has escrito, ¿vale?, viene inspirada. Eres tú mismo hablándole a tu hijo de forma escrita. Y tu hijo tiene que depositar fe de que la nota viene de mi papá y absolutamente todo lo que me dice es verdad. No me va a pedir nada que no pueda hacer. Y no me va a pedir nada que no pueda sentir. La inspiración Hay 3 tipos de inspiración. Algunos teólogos lo han dicho. Una que es la mecánica, que dice que simplemente Dios inspiró y los hombres de manera automática escribieron como si fuera una secretaria. No creemos realmente esto así, porque encontramos que la Biblia tiene 39 y 27 diferentes libros, diferentes escritores. Dios no anuló. Algunos creen que es la intuición, piensan que intuyeron que lo que vieron en esa revelación lo escriben. Nosotros creemos en una inspiración dinámica, donde Dios no anula al hombre, le inspira, y conjuntamente en una paradoja maravillosa, ponen por escrito las palabras de Dios, la mente de Dios y el corazón de Dios, de una forma muy buena. ¿Por qué? Porque llevan el sello de su carácter. Dios no puede mentir. Si este libro es inspirado por Dios, no puede mentir. Nick, permítame, en la nota que ha hecho la nota, bien, pero si escribiera un libro, a lo mejor hierra como hombre al escribirle la nota. Pero Dios inspiró a los santos hombres para que escribieran su voluntad, y con que está en su carácter, y 3 veces sale en la Biblia que hay cosas que Dios no puede hacer, y una de ellas no puede mentir. ¿Por qué razón? ¿Alguien me la puede decir? ¿Por qué Dios no puede mentir? ¿Perdón? ¿Perdona? Volta. Bien, no es hombre para mentir, muy bien. Algo más. ¿Por qué Dios no miente? Porque Él es la verdad.
porque Él es la verdad, es la verdad. No miente. Lo que dice las palabras de Dios es palabra de Dios. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en Juan 17? Tu palabra es verdad. No hay otra revelación. Ya no existe otra revelación. Ni siquiera un ángel del cielo, ni sueños, ni visiones, está todo cerrado en las Sagradas Escrituras. Tú no puedes ir al notario diciéndole que tu abuelo te dijo que te dejaba la finca número 6. Te dirá, dámelo por escrito. No, es que lo soñé. Pues es que oí una voz que me dijo, hablé con él por teléfono. El notario te dirá, puede ser, pero tráemelo por escrito. Escrito está. Y esto es algo maravilloso. Dios no puede mentir. ¿Te ha pasado a veces como padre? Le dices a tus hijos, mañana iremos, no te preocupes, mañana iremos al parque. Y llega mañana y no vas al parque. ¿Y qué te dice tu hijo? Va, venga, ánimo. Me has dicho que me llevarías al parque, papá. Tu palabra, papá, para mí es muy importante. Y no estás cumpliendo tu palabra. Y tú dices, es que soy hombre, y como hombre, hijo, ¿cómo vamos a ir al parque? Si está cayendo granizo con bolas de así de grande. Ya, pero papá, tú me dijiste que iríamos al parque. Como creyentes, hermanos, el hecho de que nosotros creamos en las Sagradas Escrituras es que tenemos a un Dios que no miente, que no cambia, que lo que ha dicho se cumplirá. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanece para siempre. Ni una jota ni una tilde de esta ley pasarán hasta que se cumpla la palabra de Dios. A mí me da mucho consuelo, porque sé que cuando pase por momentos difíciles, cogeré la promesa de Dios, yo estaré contigo, yo seré tu Dios, no temas. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Mi Padre no miente. Mi Padre me ha dicho que me ama. Mi Padre me ha dicho que estará conmigo, que suplirá, que Él es mi poder, que es mi fuerza, que es mi escudo. Oh, esto realmente es algo maravilloso porque creo absolutamente en la inspiración de las Sagradas Escrituras verbal. Todo lo que dice en este libro, desde el principio hasta el final, lo creo. Lo creo. La inspiración de las Escrituras, verbal y al mismo tiempo plenaria, desde el alfa hasta la omega, desde el principio hasta el fin. Me creo el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y me leo con mucho gozo Primera de Crónicas, las genealogías. Lo único que aprendo de eso es paciencia, pero aguantar ahí con las genealogías. Sé que algunos de vosotros os las saltáis, ¿eh? Hay que leerlas. Y el hijo de tal, inspirado por Dios para decirte exactamente que Él tiene control y sabe de dónde vienes y a dónde vas y quién está contigo. Maravilloso. Hablaba con Andrés y me decía que acababa el libro de Números, ¿verdad? La perfección de Dios en las Sagradas Escrituras. Verbal y plenaria. Inerrante. Inerrante. Quédate con esto. Infalible. Y dirás, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Algunos han dicho que puede ser la misma. Inerrante lo pongo de la siguiente manera. Imagínate que tú haces un test de 100 preguntas y no fallas ninguna. No fallas ninguna. No has errado en ninguna. Has contestado las 100 preguntas correctamente. En ese momento eres inerrante. No hay error ninguno. Pero eso es un test. Imagínate que te doy 100 test
Y de los 100 pones 99, pero uno fallas. Dejas de ser inerrante. ¿Me explico? Infalible es que no fallas en ningún momento, en ninguna de las preguntas. La palabra de Dios es inerrante, se cumple y es infalible en su conjunto total y completo. Así que cuando leas las Sagradas Escrituras dice, y Pedro caminó sobre las aguas. ¿Lo crees? ¿Sí? ¿Crees que Dios cogió los peces y los multiplicó? Los creo. Creo cada cosa de la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios no miente. Y lo que dijo fue y es. Y esa es la autoridad para el creyente. Es nuestra autoridad. Con esto acabo. Es la autoridad de las Sagradas Escrituras. Este precioso libro. He puesto esta foto porque realmente la vi en casa de alguien y me encantó. Es una foto de los peregrinos y se llama Los peregrinos yendo a la iglesia. ¿Vale? Los hombres llevan armas por el peligro del camino. Animales, en fin, diferentes asaltadores. Y van con sus armas por delante, por detrás, la familia en pleno, y van a la iglesia. ¿Vale? Esta es una foto, van a la iglesia. Lo sorprendente de esta fotografía es que cada uno de ellos lleva una Biblia. Este lleva una Biblia, este lleva una Biblia, este es el pastor y su esposa. ¿Vale? Rosa, aquí estamos. Aquí los niños llevan las Biblias. Todos llevan una Biblia. Es la autoridad de nuestras vidas, las Sagradas Escrituras. Y vamos a la iglesia y espero que comprobéis que todo lo que se dice aquí, que todo lo que se hace aquí, que todo lo que se siente aquí, lo que se vive aquí, esté de acuerdo a la autoridad de las Sagradas Escrituras. Si en algún momento veis que yo me voy de este libro, paradme, reprendedme. Esta es la norma de nuestras vidas, las Sagradas Escrituras. Es la autoridad de nuestra fe. Está en la Constitución de la Iglesia. La voy a leer. Dice así, Declaración de Fe, artículo 4 de la Constitución de la Iglesia, de esta Iglesia. Creemos y testificamos que la Santa Biblia es la palabra de Dios inerrable e infalible, divinamente inspirada en sus documentos originales, de caligrafía humana inspirada por el Espíritu Santo, siendo guardada por el mismo Espíritu Santo de todo error o contradicción en su contenido, compuesta por el canon de 66 libros, de los cuales 39 componen el Antiguo Testamento y 27 el Nuevo Testamento, diferentes en las prácticas y enseñanzas ceremoniales por ser dirigidas al hombre en diferentes dispensaciones, pero formando todas un solo conjunto con el mismo objetivo, que tienen a Dios como autor, por objeto la salvación y por contenido la verdad sin mezcla de error. Las Sagradas Escrituras son la norma suprema de autoridad, doctrina y práctica en todo lo concerniente a nuestra fe y conducta. La Iglesia Católica no cree esto. Curiosamente, hacen un dogma que le llaman la infalibilidad papal. ¿Lo sabéis esto? Es dogma en la Iglesia Católica. Cuando el Papa de Roma, cuyo nombre usa nombres que no van de acuerdo a las Sagradas Escrituras, Máximo Pontífice, el Vicario de Cristo, ¿vale? Su santidad, y usa un nombre muy común, Padre, tampoco podría usar. Pero él cuando se sienta en la cátedra, él cree que tiene inspiración e infalibilidad divina. De forma que cuando él escribe un dogma para la Iglesia, creen que eso es palabra de Dios. ¿Lo sabíais? No tal cosa ocurre. Dios ya ha dejado su palabra escrita y esta es nuestra única autoridad.
Acabo con esta fotografía y con algo que escribí en una Biblia antigua que tenía, que me ha acompañado este precioso escrito durante mucho tiempo. Esta es nuestra única autoridad. Y curiosamente hubo un hombre en la historia evangélica, cristiana, que usó este término que se llama homo unius libri. Tú dirás, ¿esto qué es? Significa hombre de un solo libro. Lo escribió Wesley y dice lo siguiente. Lo tengo anotado en mi Biblia, al lado de una dedicatoria preciosa de Rosita y Ángel, mis suegros. Dice así, muy bonito este escrito. Dice, yo sé que mi vida es corta, que paso por este mundo como una flecha cuando cruza el espacio. Soy un espíritu que vino de Dios y a Dios vuelve. Estoy como suspendido sobre un inmenso abismo. Caeré en una inmutable eternidad. Una cosa ansío saber, el camino al cielo y cómo llegar seguro a ese feliz Edén. Dios mismo ha tenido la bondad de señalar ese camino. Precisamente con ese fin descendió del cielo. Él lo ha señalado en un libro. Oh, dame ese libro. No importa el precio, dame ese libro de Dios. Dice, yo lo tengo, en él hay suficiente conocimiento para mí. Permitidme ser homo unies libri. Ahora estoy lejos de las encrucijadas humanas. Me encuentro solo, únicamente Dios está conmigo. En su presencia abro y leo su libro con el fin de hallar el camino al cielo. Entonces las Escrituras me iluminan y lo que aprendo, eso enseño. Querido creyente, hazte hombre y mujer de un solo libro. Que tú puedas decir, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Que tú puedas decir, enséñame tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Lee las Escrituras, empápate de la Biblia, busca la persona de Jesús, busca la gloria de Dios, ama este precioso libro. Dale el lugar que ocupa en tu mente y en tu corazón, para que gobierne tu voluntad y la revelación de Dios, ese telón, tú puedas estar sentado ahí y decir, sé de lo que me está hablando, entiendo, aunque no comprendo muchas cosas, y llegará un día que Dios dirá, ya se acabó, por favor, pasen, y pasaremos al otro lado, y en el otro lado tendremos a quienes es la misma palabra de Dios, a la persona de Jesús. Cuando Jesús vino a la tierra y Satanás le tentó, él usó firmemente, escrito está, escrito está. En el mundo que estamos viviendo de tecnologías, de películas, de distracciones por todos los lugares, poco a poco se va relegando la Biblia a un segundo plano. Y hay un profeta que dice y clama, les escribí las grandezas de mi ley y les fueron tomadas como cosa extraña. Hubo un predicador que le dijeron, si tuvieras, ya era mayor, le dijeron, si tuvieras que volver a la historia de tu vida, ¿qué cambiarías? Y dijo tres cosas muy buenas. Dijo, viajaría menos, estaría más tiempo con mi familia y leería más la Biblia. Fíjate, yo pensaba, digo, no sé, dirá algo maravilloso. Eso es maravilloso. ¿Eh? Eso es maravilloso. Y eso es maravilloso. Y eso es maravilloso. Así que la revelación de Dios, Apocalipsis. Quiera el Señor bendecirnos. Y después vamos a ver la semana que viene cómo Dios preserva las Sagradas Escrituras de una
manera maravillosa, han sido preservadas a través de las generaciones y nos ha llegado a nuestras manos de una forma saludable para que nosotros podamos continuar ese camino al cielo diciendo Homo unius libri, el hombre de un solo libro. ¿Sabéis una cosa? Antiguamente íbamos todos a la iglesia con la Biblia. Íbamos ya con la Biblia, todos. Salíamos de casa y todos íbamos con nuestra Biblia. Ahora no sabes si en los cultos la gente está con WhatsApp, viendo las noticias. Hay iglesias que no se permiten los móviles. Yo tengo una iglesia en Estados Unidos que no permite los móviles, a menos que no tengas una discapacidad visual, ¿sabes? Y digo, no veas, lo pongo yo en la iglesia y nos quedamos sin miembros, ¿no? No, ni mucho menos. Pero poco a poco se va desplazando. Y hay algo maravilloso en la lectura de las Sagradas Escrituras, en saber exactamente dónde está, cómo está. Y hay algo muy hermoso. Quiera el Señor ayudarnos a preservar no solo las Escrituras, sino la memoria de nuestra lectura y devoción a la palabra de Dios. Quiera el Señor bendeciros mucho. Muchas gracias por vuestra atención y que el Señor os bendiga mucho. Si vas una vez al notario, disfruta de la experiencia. Vale la pena. Vale la pena. Señor os bendiga.